Este es César. Nuestro amigo acaba de hacer un match en Tinder, así que el día siguiente sale con la chica, se enrolla y tiene el traca-traca, y después la chica de noche va a una fiesta, se enrolla con un chico y una chica al mismo tiempo y vuelve a lo mismo. Y así supuestamente la generación Z, pero la verdad es que es todo lo contrario. Los datos sugieren que somos la generación que menos delicioso tiene por diferencia, mucho menos que todas las generaciones anteriores. Y no solo eso, sino que al parecer perdemos la virginidad más tarde. Y no solo en Gringolandia y países europeos, sino que en Latinoamérica y en España se ha encontrado lo mismo. Esto ha provocado que nuestra población sea más joven, los jóvenes estén más deprimidos y ansiosos que nunca, y en definitiva a que cada vez la soledad vaya creciendo más y más. ¿Será que como generación ya no tenemos habilidades sociales o ya no nos interesa el traca-traca quizá? ¿Será esto culpa de la tecnología y de la modernidad? Me leí un montón de papers y artículos para intentar dar una respuesta con esto y puede que la respuesta no le guste a ninguno. Y puede que estas generaciones venideras tengan aún menos actividad que la nuestra. Quédate hasta el final para saber la respuesta. Video auspiciado por los Patreons. Los quiero mucho, Patreons. Supuestamente ahora con Tinder, Bumble y otras apps de citas todos deberíamos estar culeando como conejos, pero la realidad no es tan así. Según los datos de Tinder, en un año hubo 1.600 millones de matches, pero solo acababan en emparejamientos virtuales 26 millones, es decir, interacciones significativas por mensaje, que hablen y no un simple like, es decir, que la efectividad es del 1.62%, y de ahí a quedar en una cafetería hay un trecho, y para que la cita acabe en un revolcón o pareja ya hay otro trecho aún más grande. Y por esto mismo hay decenas y decenas de artículos que afirman que la generación Z, a pesar de estas creencia, no está teniendo delicioso. Y estos artículos no se fundamentan en la nada, sino que hay múltiples datos que corroboran esto. Y prepárense, gente, porque acá se viene una metralleta de datos. Porque si perteneces a la generación Z, quizás te sorprenda que tus padres tenían más actividad sexual que tú y tus abuelos también. De nada por esa imagen mental. De nada, después me agradeces. Según muchos datos de Estados Unidos, la inactividad sexual aumentó entre los hombres estadounidenses, de tal manera que aproximadamente 1 de cada 3 hombres de 18 a 24 años declaró no haber tenido actividad sexual en el último año. Otro estudio fundamental reveló que la generación Z de entre 20 a 24 años era más propenso a decir que no había tenido parejas sexuales a comparación de los millennials y la Gen X. También en este estudio, el 15% afirmó ser sexualmente inactivo en comparación solo con el 6% de la generación X a la misma edad. Declaró no haber tenido nada de traca-traca en el año 2000, pero que en el 2018 1 de cada 3, un 30.9%, decía que no había nada de acción. También una encuesta encontró que la generación Z reporta tener menor delicioso que las personas entre 30 a 40 años. También en otro estudio, en el 2007 un 31% de las mujeres y un 38% de los hombres reportaron haber tenido sexo casual en el último mes. Y en 2017, 10 años después, solo el 22% de las mujeres y el 24% de los hombres reportaron haberlo tenido. En otro estudio donde se le preguntaba a los jóvenes tan solo en el 2015, se les preguntaba si había habido delicioso en el último año y un 9% de los hombres y un 8% de las mujeres dijo que no, y en cambio en 2022 y 2023 eran el 24% de los hombres y 13% de las mujeres. Y otro estudio con la misma pregunta comparaba al 2006, donde solo el 5% de los jóvenes entre 18 a 24 decían no haber tenido nada de traca-traca el último año, y actualmente la cifra ya alcanzaba el 28%. Todos estos datos son de Estados Unidos, pero por Europa está pasando casi lo mismo. En una encuesta en Francia se descubrió que el 24% de los jóvenes no habían tenido traca-traca en el último año, 15 puntos más que en el 2006. Incluso en los años 70, el 82% de los franceses decían que habían tenido delicioso ese año. También hay datos de Reino Unido, pero al final apuntan a lo mismo que Francia y Estados Unidos. Y en Japón, ya saben, ya se pueden imaginar que el caso es más crítico aún. El 43% de los jóvenes de entre 18 y 34 años sigue siendo virgen. E incluso el matrimonio tampoco garantiza la frecuencia sexual. Pues casi la mitad de los casados lleva un mes sin mantener traca-traca. Qué vida más triste. Antes que me caigan encima como bombas, tranquilo, no soy Gil. Sé que estos datos son de países europeos, de Gringolandia, que son países desarrollados, que tienen más plata y que Japón, son muy raritos en Japón. Y ya, gracias por cuestionarme eso, le agradezco. Pero en este caso, este fenómeno está pasando en casi todos los países desarrollados o en vías de desarrollo en grandes etapas, como casi toda Latinoamérica. Y no es fuente, lo soñé, o Miami me lo confirmó, te lo juro por Dieguito Maradona, o mi deseo, no. Ya hay algunos datos que señalan esto mismo en grandes países de Latinoamérica, o al menos los más conocidos y de lo que está mi mayor público. Una encuesta de la famosa USACH en 2015 encontró que el 13% de los hombres y 10% de las mujeres chilenas de entre 18 a 30 años no tuvieron relaciones deliciosas en el último año. Esta proporción sorprendió a los investigadores porque solamente los adultos mayores de 61 años los superaban. Esto quiere decir que la gente entre 30 y 60 años tiene más sexo que los jóvenes. ¿Cómo es esto posible en Chile? ¿Qué está pasando, Dios mío? Y una de las cosas que pasa tanto en Chile como en gran parte de Latinoamérica es que la edad de perder la virginidad se ha mantenido bastante estable. Sin embargo, la frecuencia después de eso cae bastante. En Argentina tenemos datos similares. Aunque el 44% pierde la virginity antes de los 16, es decir, que muchos se inician temprano. Annie Krieger, una psicoanalista, ya saben que odio el psicoanálisis, pero acá dice algo muy cierto, que es que después de eso los jóvenes se apagan y se aburren.
y no anda buscando más y la frecuencia disminuye un montón. En México también está pasando algo similar y hay datos similares. Se ha encontrado que casi 1 de cada 4 jóvenes entre 18 a 29 años no tuvo relaciones deliciosas en el último año, según el Financiero, reflejando una tendencia similar a Estados Unidos y otros países desarrollados. Y en España también tenemos unos datos bastante parecidos y expertos hablando del mismo problema. Tristemente no tenemos mucho dato de esto, no porque los latinos tengamos mucho tabú con el sexo y qué sé yo, no, sino porque somos países con menos personas. Eso quiere decir que hay gente con menos interés en estudiar esto en los países latinos, a diferencia de Estados Unidos o algunos países europeos, y además, y sobre todo, somos países con menos plata y menos recursos para destinar a aquello. Pero hay algo de bajo costo que se está pegando en casi todos los países, no importa si de Occidente o de Oriente, en general en casi todo el mundo está consumiéndose bastante, que es el tema de la cultura de lo inmediato, de internet, del no por del placer instantáneo de la tecnología y muchos otros factores que influyen en este fenómeno. Y dentro de estos y otras cosas más están las causas de todo este impacto fenomenal que ha tenido la generación Z. Pero antes, Pau, dile que se suscríbanse si quieren poner lo que se la pongan, suscríbanse. Queremos llegar a los 100.000 antes de mayo, así que por favor suscríbanse, gente, suscríbanse para que el canal crezca y podamos seguir divulgando psicología, ya que la mayoría de ustedes no están suscritos. Pero sin nada más que decir, pasemos a las causas principales de este fenómeno. El primero que viene a la cabeza de muchos es el tema del contenido 3X. Justamente el video del cual me inspiré para este afirma que el no por es de lo más influyente en que los jóvenes ya no quieran ponerla o que se la pongan. Y curiosamente, uno de los autores de un artículo de que la generación Z ya no tira, también tiene otro que afirma que la Gen Z es la generación más fetichista de todas. Principalmente, ¿por qué? Por el no por. Por ejemplo, en un análisis de contenido de videos seleccionado al azar en 2017 en los sitios de carnicería humana placentera más grande del mundo, casi un tercio de ellos contenía escenas que incluían perversiones, BDSM y hard delicioso. ¿Me entienden? Es que después de ahorcar y pegar cachetada, weón, no hay vuelta atrás. Después prueba eso y ya todo se te hace chico. A esto se puede sumar lo clásico que se dice de que el cerebro no distingue tanto la realidad de la ficción, y en este caso muchas personas tan solo al ver no por ya quedarían satisfechos. Pero tenemos que establecer siempre de que correlación no significa causa. Y además de que esto sí puede tener cierta influencia, no necesariamente tenemos la imposibilidad de distinguir la ficción de la realidad. No reaccionamos de igual forma a una película de terror que a un asesi, espacio paso, ya me entienden, nato, en vivo. No, obviamente no vamos a reaccionar de la misma forma. Y además que hay otras cosas que abarcan mucho más la complejidad de todo este fenómeno. Florencia Greb, psicóloga con un máster en terapia sexual y de pareja, recuerda esa frase popular que dice: antiguamente la gente tenía más hijos porque no había tele. Así que imagínense por dónde va la cosa cuando ya no hablamos solo de tele, sino que hablamos de tele, radio, computador, consola y muchas más tecnologías en tu bolsillo, disponible a cualquier momento del día y en todo lugar. Y esto no solo influye en la soledad y falta de habilidades sociales, sino que a veces, hasta cuando la gente tiene pareja, pasan cosas curiosas según algunos datos. Entre las parejas de menos de 35 años que viven juntos, 50% de los hombres y 42% de las mujeres han admitido que han evitado las relaciones deliciosas para ver una serie. 53% de los hombres prefieren jugar videojuegos, prefieren jugar tu LOL antes que ponerla con tu pareja ya, pero bueno. Y el 48% prefiere las redes sociales antes que hacer traca con su pareja. Otro estudio encontraron un patrón similar, especialmente pronunciado entre los hombres jóvenes a los que les gusta jugar videojuegos. Es decir, que los videojuegos, digamos que te quitan un poquito las ganas de ponerla. Y a esto se suma el hecho, y con esto ya van a ver un poquito más la complejidad que tiene todo esto, que es que los adolescentes no es que solamente tengan menos parejas, sino que también tienen menos amistades. Los adolescentes pasan en promedio hasta 9 horas al día usando pantallas. Algunos datos son más optimistas, pero pongámonos en el peor de los casos de que usan 9 horas al día en total. No es difícil de imaginar que todo ese tiempo frente a la pantalla va a reducir su oportunidad de formar relaciones que podrían llevar al delicioso. Con esto valgas amistades que te puedan presentar o participar en grupos o en actividades presenciales, pero no. El tema de las pantallas muchas veces te impide siquiera saludar a otra persona en un lugar. Ojo que acá solamente repasamos de forma suave el cómo la tecnología afecta a la sexualidad, pero de forma muy superficial. No tocamos el tema de la soledad y cómo el uso de la tecnología lo incrementa de cierta forma, además de cómo también el uso de redes sociales y algunas otras aplicaciones y al que sé yo, también videojuegos puede afectar la salud mental de nuestra generación. Eso solo dejamos a otros videos o en puntos posteriores, porque créeme que lo que repasé es solamente algo pequeño, porque el círculo vicioso que se forma con estos factores es realmente poderoso. Ya en mi canal he repasado infinidad de veces los problemas mentales que tiene la generación Z, que si somos una de las generaciones más ansiosas, depresivas de la historia, que si perdemos la esperanza, que si estamos más solos, más polarizados y con más trastorno de imagen y alimentación, etc. Y no es sorpresa para nadie que la depresión puede jugar un rol fundamental en la reducción del líbido y del interés sexual en general, sin contar la desconfianza que puede generar la dimorfia corporal, o cómo la ansiedad social te puede frenar infinitamente no solo de conseguir potenciales parejas o hasta relaciones esporádicas o de amigos con beneficios, sino también hasta conseguir amistades.
no podemos decir que esto es solamente una causa única, porque todos estos factores se van complementando entre sí y se van intensificando y van haciendo que este fenómeno también se intensifique. Un círculo vicioso en toda regla, básicamente. No es que solamente por estar deprimido, por cosas biológicas, te baje la libido y netamente por eso, no, es más complejo que aquello, sino que también te alejas de conocer más gente, de estar con las amistades que ya tenías quizá, de hacer cosas que antes te resultaban gratificantes, de ir a cosas donde puedes conocer gente nueva, donde haya gente donde puedas socializar, entre muchas otras cosas. Y no solamente hablé de ansiedad y depresión, sino que también mencioné levemente el tema de los trastornos de imagen. Y acá entramos a otro de los problemas de nuestra generación, o por lo menos gran parte de ella, que es el miedo a mostrar el cuerpo. Esto va a sonar un poquito raro y no solamente le pasa a la generación Z, sino que también a los millennials, pero un estudio no académico de la revista The Atlantic declara que los millennials son más inhibidos de lo que la gente supone. Para muchos es chocante, sobre todo para la gente más vieja, porque dicen, ¡ay, cómo estas niñitas ahora se visten tanto mostrando carne! Y no solamente en eso, sino que muchas publican contenido, digamos no de la plataforma azul, pero sí contenido bastante sugerente en sus redes, tanto hombres como mujeres, siempre y cuando esa foto haya sido previamente retocada, porque si hablamos del natural, es otro cantar y les da un poquito de pudor. A los baby boomers están habituados a las duchas colectivas, sin mamparas separadoras, les da lo mismo mostrar un poquito, tengan o no tengan barriga o no vayan depilados. Y ese meme de que tu papá está esperando a guata pelada con la guata pelúa y una guata gigante a tu novia en la casa, puede que vale un poquito la realidad de todo esto, pero básicamente todo esto se enfoca en que uno no está o no es tan atractivo como la gente que ve en pantalla en Instagram. Hasta la gente menor de 30 años que puede tener un físico gigante, aún así no está tan fuerte o tan cachas como otra persona del gimnasio, y a veces ni siquiera del gimnasio, sino de Instagram, sino de la gente que ve en redes sociales. Básicamente siempre va a haber alguien mejor que tú si consume redes sociales. Y no solo eso, sino también con el no por. No vayan a hacer que estos humildes 3 centímetros se queden cortos a comparación de lo que uno ve en imágenes coloreadas de carne humana. Ay, hemos hablado de puras cosas de mierda, puras cosas negativas, puras cosas pesimistas, pero la siguiente por fin es buena. Los jóvenes han disminuido mucho su consumo de alcohol, y esto casi a nivel mundial. Se han consumido otras sustancias para su reemplazo. Tú sí sabes, estás con las pilas puestas. Pero lo cierto y de lo que sí tenemos certeza y tenemos datos y estudios que corroboran esto es que el tema de la disminución de consumo de alcohol sí tiene relevancia en esta disminución del sexo. Hay un menor consumo de alcohol y drogas en casi todo el mundo. Sobre todo con el tema del alcohol, es uno de los temas más estudiados y tanto en Latinoamérica como en otros países desarrollados la disminución de su consumo ha aumentado un montón. Y esto sobre todo en mujeres ha sido un factor que ha declarado que ha influido considerablemente con el tema de la disminución del sexo, dado que muchas interacciones sexuales en la juventud ocurren en contextos de fiesta y consumo de esta sustancia. Sobre sus opiniones sobre si esta generación tiene que descubrir la buena vida y tiene que amacharse y a empezar a tomar como condenado, mira, me puedes dejar tu opinión en los comentarios, no estoy de acuerdo, pero lo cierto es que el consumo de alcohol, quizá más por correlación que por causa, ha influido en que haya disminuido la promiscuidad, o ni siquiera la promiscuidad, el ponerla en nuestra generación. ¿Por qué digo más como correlación? Quizá porque el consumo de alcohol es más bien un símbolo de que ya estás saliendo menos, están saliendo menos a fiestas, quizás tienes menos amigos, menos oportunidades donde vas a beber alcohol, que en general son en momentos sociales, y por lo tanto termina disminuyendo la frecuencia sexual en nuestra generación. Y esto no es todo lo que se tiene que decir, pues quizá una de las cosas que ya muchos pensaron es también el tema de la infantilización y la adultez tardía. Ya tengo un video en el canal hablando de eso, de hecho el video más popular, probablemente ya la mayoría lo vio, jeje. Pero ¿a qué me refiero con esto, en este contexto? A que los jóvenes de la generación Z están alcanzando la adultez clásica de una manera mucho más tardía en varios aspectos. Repasemos esto a continuación. Casi todos los artículos que leí acerca de esto, como usaban datos de Estados Unidos, siempre se afirmaba algo. Los jóvenes tardan más en independizarse, obtener licencia de conducir y conseguir trabajo. Por lo tanto, no tienen ni casa, ni plata, ni auto para poder ponerla cómodamente. Sobre todo influido por la gran recesión del 2008. Con eso, más jóvenes han postergado la independencia económica, lo que ha limitado las oportunidades de relación romántica y actividad deliciosa. Según datos del 2015, en 2014 solo el 26% de los millennials también estaban casados, en comparación con el 36% de la Gen X y el 48% de los boomers en 1980. Algo que, como se pueden imaginar, da pie a formar una familia y tener casa sola con tu pareja. Sin embargo, hay otros estudios que señalan factores más importantes. Este estudio, por ejemplo, les comenté la conclusión que sacaron con el alcohol y las mujeres, explicando un 24% de la caída de frecuencia sexual, y la convivencia con los padres tuvo un impacto leve pero no estadísticamente significativo en esta disminución. Explican más cosas como el tema del alcohol, como el mayor tiempo jugando videojuegos u otros factores mucho más relevantes, como vamos a ver a continuación. Y creo que acá hay que hacer una pequeña pausa, porque por más que, por ejemplo, yo pueda decir de que sí, ahora que vivo solo puedo vivir más libremente mi sexualidad o con mucha más tranquilidad y más facilidad por pura logística, sin embargo, el correlación no significa causa, también lo aplico para mi vida
vida. Que es que acá en Latinoamérica, si en Estados Unidos ya influía un poquito, acá en Latinoamérica no debería influir nada. O si no influye nada, tampoco es un factor fundamental. Ese es mi punto. Digo esto porque, según datos que voy a leer a continuación, la gente que vive con sus padres ha disminuido con el pasar de los años, cuanto menos se ha mantenido estable a lo largo de estos. De hecho, en Chile, el 2022 vivían 41.9% personas entre 25 y 30 años con sus padres, mientras que el 2003 la tasa era del 47.8%, al igual que el 2020 porque COVID, por ejemplo. Y también hay que tener en consideración que antes en Chile los hacinamientos eran lo más común. No solamente a inicios del siglo XX, sino que por los 80, por los 90, los hogares eran numerosos. Habían varias familias nucleares ahí, en una sola casa. Y si tu apellido es un poquito raro, quizá tus abuelos vivieron solo desde siempre, pero lo más probable es que uno viendo generaciones anteriores va a darse cuenta de que en general muchas vivían en varias familias. Y acá cito lo que dice una página: fue a partir de la década de 1990, que fue cuando empezaron a disminuir los hijos por familia y la mujer se empezó a incluir en el mercado laboral, que más gente se pudo permitir salir y vivir solo e irse de la casa de sus padres más pronto. Como pueden ver, el tema de no tener un hogar propio, al menos para nuestros parientes latinos de años anteriores, no era problema alguno, para nada. Quizás hasta les daba un poquito más de adrenalina. Who knows? ¿Quién sabe? El que quiera ponerla o que se la pongan va a hallar la manera del cómo. Si es que quiere, va a hallar el cómo. Sin embargo, hago un hincapié fuerte en este punto porque quiero señalar que hay cosas mucho más importantes que tienen relevancia con este fenómeno. El estudio anterior declaró que el alcohol y el no consumo era una de las razones principales, pero como les comenté, esto es posible que tenga unas razones mucho más profundas, más allá del consumo de alcohol, y que el no consumo de alcohol simplemente sea una consecuencia de esta razón más profunda. Pero antes de eso, junto a Paul, les queremos decir que estamos haciendo asesoría para que varios canales de YouTube crezcan y lo hagan un negocio rentable. Yo actualmente estoy viviendo de YouTube, es mi ingreso principal, y ahora estoy ayudando a que más canales puedan tener también esa ventaja y poder vivir de lo que más les gustan. He tenido varios clientes y hemos corregido errores, hemos visto los aciertos y le he dado un plan detallado para ver qué pueden hacer con su canal para mejorarlo y darle un vuelco completo. Puedes escribirme al Insta o al correo para pedir mi asesoría. Pau se despide porque ahora vamos a los factores más fuertes que influyen en la abstinencia de nuestra generación. Muchos jóvenes te dicen que sus mejores amigos son personas que nunca han conocido. A veces los mejores amigos y hasta parejas de muchas personas terminan siendo gente de otros lugares del mundo. Dentro de esas 3, 4, 5 o hasta 9 horas que suelen pasar los jóvenes en pantalla según algunos datos, hay nuevas formas de relacionarnos. Y si bien podríamos decir que solo es distinta y no es mejor ni peor, la verdad es que es mucho peor, o por lo menos menos positiva. Tener solo amistades online frena que explores y fortalezcas tus habilidades sociales y te impide ser amigo en la vida cotidiana de carne y hueso. Esto se relaciona directamente con lo que afirma la psicóloga Jan Zuen. Sostuvo que también existen desventajas en el hecho de que los jóvenes eviten el sexo y, en términos más generales, la intimidad. Ya hasta este punto, no es que solo se esté evitando la intimidad a nivel sexual con una pareja, sino con amigos. La crisis de amistad, sobre todo en hombres, y como hemos repasado en videos anteriores, está pegando fuerte, muy fuerte. Y es que el hecho de que estén teniendo más amigos online es reflejo de que el entretenimiento y la vida normal está cambiando bastante. Muchos han cambiado las tardes de cualquier deporte o las noches de fiesta, como pudo haber sido en generaciones anteriores, por tarde de películas o noche de videojuegos. Los grupos de amistad solían ser lugares donde adolescentes, jóvenes, adultos se encontraban pareja. Les brindaban la oportunidad de aprender y practicar habilidades de comunicación, interpretar las señales sociales y asumir pequeños riesgos. Como revelar que te gusta alguien o simplemente coquetear con esa persona. También les brindaban la oportunidad de experimentar la recompensa de asumir pequeños riesgos interpersonales. No solo con el tema del sexo opuesto, a veces simplemente haciendo amistades nuevas o hablando con alguien desconocido. Esto deriva en que tengamos menos sexo como generación. Pero peor aún, revela que nos estamos quedando jodidamente solos. Y esto se refleja en la salud mental de nuestra generación. ¿Se imaginan si nuestra generación tuviera más traca-traca? No hablo de que sea una orgía continua entre todos, no. Ahí cada uno con su feticho, lo personal no. Hablo de ojalá relaciones con personas establecidas, ya sea tu pareja o algún amigo o amiga que se quieran mucho y quieran reforzar la amistad, porque el delicioso tiene muchos beneficios, pero muchos. La actividad sexual puede mejorar el estado de ánimo, aliviar el estrés y puede servir como factor protector contra la ansiedad y trastornos depresivos. Y si no me creen, este estudio longitudinal hermoso te saca montones de datos que, por lo menos en pareja, es de las mejores cosas que puedes añadir a tu vida para tu bienestar. Hay un estudio longitudinal estupendo que revela que el sexo en pareja puede mejorar nuestro bienestar psicológico de muchas formas. Por ejemplo, gracias a un diario que llevaron durante 3 semanas, se descubrió que días posterior a tener traca-traca, su bienestar era mucho mayor al día siguiente, además de reportar estados de ánimo positivos, menos negativos y una vida más plena. Probablemente no solamente por la parte física y carnal del sexo, sino también por la conexión íntima que uno siente con la otra persona a través de este. Además de que también
también se reportó que los días que las personas tienen traca-traca se sienten más felices en el trabajo y más comprometidas con él al día siguiente. Probablemente muy relacionado con que el delicioso es un conocido liberador del estrés. Y esa disminución del estrés es mayor que la observada cuando no se tienen relaciones sexuales comúnmente. Aparte, la actividad sexual regular también puede ser un factor protector contra la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. En épocas de COVID-19, quienes eran más sexualmente activos reportaron menos síntomas de ansiedad y depresión, mientras que la falta de sexo se relacionó con un mayor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión. Y esto se suma a algo fundamental también, que es que la gente ahora puede que esté postergando el tema de vivir su sexualidad, o simplemente le perdió el interés porque hay cosas más importantes que hacer. Si bien, como les comenté, el tema de la adultez tardía no influye mucho, pero lo que sí es que ahora, para conseguir un buen trabajo, al menos desde el punto de vista del guión tradicional, tienes que sacar una carrera, y eso ¿qué requiere? Requiere mucho tiempo y muchas veces tienes que trabajar a la par de tener una carrera, y ahí imagínense lo que pasa, el estrés sube y sube. Otra cosa que quita tiempo adicional a tu estilo de vida. Creo que no todos quieren eso. Por ejemplo, Ivana Zúñiga, de 22 años, dice: estoy muy preocupada por mis estudios y siempre estoy estresada por lo que me pasa. Mi libido siempre está por los suelos y nunca pienso en el sexo. Y esto básicamente pasa porque el estrés es uno de los mayores destructores del libido. En general, cuando más estresados nos sentimos, menos ganas de hacer el delicioso tenemos. Y ahora, según Mami L. Fischer, RIP, que en paz descanse, la gente busca mejor aprender cosas nuevas o aprender cosas hasta de relaciones antes de meterse en una relación estable. Mamita Ellen Fischer dice que los solteros de hoy buscan aprender tanto como sea posible sobre una pareja potencial antes de invertir tiempo, energía y dinero en el noviazgo. Tendrán menos parejas a lo largo de sus vidas, pero seguramente también se divorciarán menos que sus progenitores. Eso está cabrón y una aseveración fuerte. ¿Pasará lo mismo en Latinoamérica? No lo sé. Pero bueno, vamos a ir viendo con el camino. Y creo que acá me voy a poner un poquito como de bro a bro, o de hermano mayor, hermano menor si son más pequeños, o de un joven hablándole a un viejito, si es que un viejito me está viendo. Que es que para mí y muchos de mis amigos, el sexo muchas veces está sobrevalorado. Sobre todo el sexo casual, el sexo esporádico. ¿Por qué? Les explico. Primero está el hecho de que varios de nosotros, al menos de mi círculo de amigos mucho más cercano, postergamos el tema del sexo porque o estábamos trabajando mucho, o estábamos estudiando y trabajando en un proyecto personal, o teníamos algún emprendimiento, teníamos mucho trabajo, estábamos acumulando, pero básicamente teníamos un objetivo mucho más trascendental e importante en ese momento. ¿Qué pasa con el tema de la sexualidad si es que no tienes pareja? Pasa que hay que invertir igual una buena cantidad de tiempo en eso. Pasa que tienes que invitarla a salir muchas veces. De repente puedes simplemente invitarla a tu casa, pero eso ¿qué requiere? Requiere que inviertas tiempo, inviertas cabeza, inviertas mente en chatear con ella previamente, en conversar constantemente para que ella tenga la confianza, y algo que me parece perfecto. Eso hace el delicioso mucho más disfrutable para ambos, el generar confianza y una conexión mejor, por más que sea casual, y el sexo de ahí pasa a segundo plano. Y al final muchas veces uno termina teniendo o yendo a alguna relación, y esto hablo de parte de amigos cercanos y yo, por ego, por simplemente ego y por simplemente decir: lo conseguí, listo, estoy con una mujer hermosa acá, o estoy con un hombre estupendo si es que fuera mujer, y listo, que fome. Al final la parte carnal, si es que no hay una conexión muy fuerte o no hay cosas trascendentales que conectes con la persona, muchas veces se queda en nada o en muy poco, a menos que físicamente sea muy bueno y sexualmente hay una conexión espectacular, que son muy pocas veces. También está el hecho de que mucha gente a veces simplemente tomaba un trabajo perfecto, un trabajo que se conformara, que le gustara, que le diera plata y le permitiera vivir, y el resto disfrutaba su vida sexual y social. Por lo menos en Latinoamérica y en gran parte de mi círculo social, y esto es hipótesis personal, no lo leí en un estudio, esto es completamente personal y percepción mía, se quedaban con el guión tradicional, trabajaban, y el resto era vida social, de repente ir a jugar los domingos a la pelota, juntarse con amigos, las tardes de repente si tenían pareja, aprovechar ese momento en pareja, amarse como pareja, ya me entienden, y listo. Ese es el guión que tienen que hacer durante muchos años. En cambio nosotros, sobre todo veo que los más jóvenes, tenemos mucho ímpetu de crear trabajos propios, de ser nuestro propio jefe, mente de tiburón, o de repente de seguir aprendiendo constantemente habilidades nuevas, porque sabemos que la vida no tiene freno, la vida está en más constante cambio que nuestras generaciones pasadas, así que tenemos oportunidad de generar cambios para bien y también de cambiar nuestras vidas. Tenemos más modificada esa concepción de que podemos aspirar a cosas más grandes que nuestras generaciones pasadas. Varios creemos que podemos cambiar radicalmente y mejorar nuestras vidas, y eso implica sacrificar muchas cosas, y entre ellos está el sacrificio del delicioso. Sin embargo, ya que viene la parte de las soluciones, esto no significa que hay que dejar de lado completamente nuestra vida sexual, sexoafectiva mejor dicho, para nada. ¿Cómo se puede hacer? ¿A qué me refiero con esto? Veámoslo en el siguiente punto. Como en cada video de Profe Jeremix, soluciones o alguna perspectiva de cosas que pueda hacer para mejorar esta situación. Por más que, qué sé yo, tengamos objetivos grandes y ambiciosos, por más que tengamos, qué sé yo, trabajemos, estudiemos, hagamos lo que sea, oye, de repente un buen traca-traca, o si tienes pareja y puedes dividirlo de una buena forma, va a ser muy bien, pero va a ser espectacular todo esto. No por cosas netamente físicas, sino también por el hecho de generar intimidad. Justamente el estudio longitudinal que les saqué anteriormente del tema del sexo no es por beneficios netamente biológicos, sino es porque el hecho de intimar con una persona
da un beneficio tanto físico como psicológico gigante. Y no son cosas separadas, lo físico y lo psicológico son simbióticos, se afectan mutuamente. Así que, bueno, creo que implementar un poco más de traca-traca en tu vida probablemente traiga más beneficio que perjuicio. Sobre todo si son con personas más estables y van a ser promiscuos, usen protección por lo menos. Primero hay que aclarar que por ahora, según algunos datos, la generación Z volvió a creer en el matrimonio. El estudio Generation Z del Times reveló que solo una quinta parte de los jóvenes entre 18 y 27 años creía que el matrimonio era irrelevante, mientras que un tercio pensaba que era mejor que una pareja se casara antes de tener hijos. Los jóvenes de hoy estaban más a favor del matrimonio que los adultos jóvenes de hace 20 años, que los millennials, cuando casi el doble de la proporción, 39%, pensaba que el matrimonio era irrelevante. Hoy en día es casi tan probable que una persona de 65 años crea que el matrimonio es irrelevante como alguien de veintitantos. Y se puede ver muchos memes como la gente ya busca amar y se aburre del hueveo y simplemente quiere una pareja estable. Hay mucha búsqueda de amor, de conexión y una intimidad profunda y prolongada en redes sociales. Una vez esto está claro, tienes que quitarte de la cabeza de que la mayoría de personas quiere algo casual y que no, lo más probable es que la mayoría de personas quiera comprometerse, pero tenga estándares más altos. No estándares de, un hombre de plata alto con así una pichula. No, hablo de que psicológicamente estamos buscando gente más acorde a nuestra filosofía, a nuestros valores. A veces, al menos yo no le influye tanto, pero algunos a los gustos, cosas así. Tenemos estándares psicológicos y digamos que físicos mucho más altos que generaciones anteriores. Eso va a hacer que encontrar pareja sea un poco más difícil, pero eso no quiere decir de que la gente no esté buscando casarse, no esté buscando tener hijos. Está costando encontrarlo, pero la mayoría quiere hacer eso. La mayoría quiere una pareja estable y una relación bonita y sana. Solamente tienes que empezar a buscar bien, empezar a buscar en los lugares correctos y yo creo que más importante, si es que no va a ser así, dejar las cosas claras desde el comienzo. Segundo, es fundamental estar en espacios de cosas que te gusten y que te puedan estar con gente de tus valores, que te puedan juntar con ellos. En la actualidad abunda mucho el entretenimiento en solitario, en sentarte a ver una serie, en simplemente chilear en tu casa, tranquilo, sin que nadie te moleste. El problema con esto, y no digo que esto esté mal, pero a comparación de los espacios comunes, hasta los colegios o universidades, muchas veces ves que gran parte de los niños o los jóvenes andan pegados al celular, hasta donde tienen que ir obligatoriamente. No comparten, no aprovechan su espacio común y cuando llegan a la casa se encierran y no socializan, no se preocupan de conocer gente, no netamente con una intención sexual o de pareja, sino por conocer gente. Porque conocer gente que te va a enriquecer, que va a hacer tu experiencia humana mucho más valiosa. Y cuando visitamos espacios comunes como gimnasios, como academias de artes marciales, de repente hasta fiestas de ciertos géneros musicales, qué sé yo, vamos a darnos cuenta de que tenemos gente con valores parecidos, que tenemos gente con gustos parecidos, muchas veces con filosofías parecidas, y la gente que te rodea empieza a cambiar. Y entre esa gente que te rodea, puede que encuentres un acompañante o momentáneo, que ambos las puedan pasar bien, o de por vida, o no de por vida, pero durante muchos años con quien tengas un proyecto de vida en común. Tercero, estas son cosas que hay que vivir, por lo que tienes que arriesgarte a hacerlo. No es tanto que la gente ya no quiera poner lo que se la pongan, sino que muchos ya prefieren hacer cosas placenteras que no involucren tanto riesgo. Se aburren de los coqueteos y de los besos porque es muy difícil conseguir o se involucra mucho riesgo. Puede que haya un desengaño, una infidelidad, mal de amores, lo que sea, pero que no obstante, esto es parte de la vida y del desarrollo personal. Es parte de ir explorando el tema de conocer gente. De hecho, Philip Zimbardo ya habla de la procrastinación, básicamente postergar tareas que son incómodas, incluida buscarse pareja en algún momento, ante una señal mucho más fácil como puede ser correrse el FAP y simplemente ver contenido X y fácilmente accesible. Y lo cuarto, terapia si es necesario. Mucha de esta inactividad muchas veces nos surge del no deseo, porque vale, ustedes se cascan no sé cuántas cosas o así, no, ya, ¿me entienden? Qué limitado me siento con YouTube, me darían ganas de ser muy ordinario, pero no puedo. Pero mi punto es que varios siguen teniendo ese deseo, esa pasión, pero muchas veces no la pueden hacer por tema de trastornos del ánimo, por tema de ansiedad social, cosas por el estilo. Por lo mismo, ir con un terapeuta te puede ayudar a retomar las riendas de tu vida. Lo que más recomiendo es que te enfoques que la terapia no sea psicoanálisis, que no sea humanista tampoco. Bueno, no está malo lo humanista, pero psicoanálisis no, porque son terapias muy tardías con muy poca efectividad a comparación de otras como la cognitivo-conductual, la aceptación y compromiso, la de tercera generación. Si no sabes cómo buscar terapeuta, enfócate en que sea un cognitivo-conductual. Y necesitamos mejorar toda esta situación como generación, porque la soledad nos está consumiendo, especialmente a los hombres, y eso ya es algo que he tocado bastante en el canal. ¿Y qué pasa si la soledad tanto afectiva como sexual en los hombres grande empieza a crecer y la IA también empieza a crecer? El tema de las novias de inteligencia artificial va a ser un tema que al final va a estar en la boca de todos, porque va a ser una situación que probablemente se normalice. Y quizá después en un futuro haya más relaciones de novias IA que con humanos, porque es la forma más fácil de llegar al delicioso de una forma sencilla sin hacer tanto esfuerzo. En este video lo repaso, básicamente repaso caso y cómo esto ya no es una especulación, no es una fumada, sino que es algo que ya está pasando. Te recomiendo ese video, si es que este video te gustó, ese video te va a gustar aún más, te lo aseguro. Te dejo invitado a verlo si es que te interesa este tema.